Hola, esta va a ser la clase de Python, funciones, tipos de variables y recursividad. En la clase anterior habíamos visto algo sobre strings, listas y tuplas. Vamos a hablar otro poquito sobre los números y sobre los diccionarios que existen en Python. No olviden siempre revisar la documentación oficial de Python, donde está escrito de una manera muy concisa cuáles son los tipos de variables, cuáles son los métodos que existen. Entonces, en Python tenemos cuatro tipos de números. Ya hemos visto los enteros, básicamente los números que se pueden contar con los dedos: 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, etc. Los long, que son números enteros grandes. Vamos a ejecutar Python. Entonces, números muy grandes, como este. Bla, 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 bla. Siempre van finalizados como último carácter con una L. Esto le va a decir a Python que es un número entero muy largo que va a tener una precisión básicamente arbitraria. Tenemos los números flotantes como 3.0 o simplemente 3 puntos, y tenemos los números complejos por ejemplo este 3 en la parte real y 4 en la parte imaginaria. Es un número de tipo complejo. Existen algunas operaciones de conversión de un tipo de número a otro. Por ejemplo, si definimos a igual a 3, a es una variable de tipo entero, podemos definir un número b, una variable b, que sea igual a como número flotante. Entonces pasa de ser 3 a ser 3.0 y demás. Pueden revisar cuáles son los métodos que existen para estos números, todas las operaciones que se tienen: suma, resta, multiplicación, división, módulo, negación, valor absoluto, conversión. En el caso de los números complejos, el conjugado, el complejo, parte real e imaginaria, división y potencias. Ahora vamos con los strings. Ya hemos visto que son un tipo de contenedores similares a las listas que guardan caracteres. Los métodos principales son find, count, split y translate. La documentación oficial con los demás métodos que tiene este tipo de variable se encuentra acá. Listas, hemos visto que se definen con paréntesis cuadrados, corchetes cuadrados. Son modificables, se pueden extender, se pueden sumar listas y demás. Las tuplas, que son muy similares a las listas, tan solo que se definen con paréntesis redonditos, comunes y corrientes. Las tuplas no son modificables, una vez se definen no pueden aumentarse los elementos que tienen. Y el nuevo elemento que vamos a ver son los diccionarios. Son elementos que permiten un acceso mucho más rápido a la memoria del computador. Sin embargo, no están guardados los elementos con un índice, con un orden, como si lo están las tuplas y las listas. Entonces, no hay modo de decir acceda al elemento 0, acceda al elemento 1 de un diccionario. No va a funcionar de este modo. Y vamos a ver cómo funciona un diccionario. Entonces, vamos a definir algo que se llame dic. Utilizamos corchetes y vamos a darle una clave que se llama nombre, y a esta clave con dos puntos le vamos a asignar un valor, Felipe por ejemplo. Vamos a asignar una segunda clave, edad y valor, una tercera y última clave,
y cerramos con los corchetes. Entonces, en el diccionario podemos preguntar cuáles son los valores que tiene. Dice Colombia 28 y Felipe. Le podemos preguntar al diccionario que acabamos de definir qué variables, qué claves tenía. Le podemos preguntar la lista completa de elementos que tiene con items, y aquí nos devuelve las parejas ordenadas de clave y valor. De nuevo, clave valor, clave valor. Tenemos más métodos como hasKey, que es similar a la función in para saber si algún elemento está dentro del diccionario. Tenemos el método pop para eliminar un elemento del diccionario y retornar el valor en pantalla o como una función. Entonces, este diccionario que acabamos de definir es tipo diccionario de ICT, básicamente. Ahora vamos a hablar sobre funciones en Python. Las funciones básicamente tienen unos parámetros de entrada, los cuales van a ser operados y van a arrojar unos parámetros de salida. Entonces, en un script que se llame prueba.py vamos a definir una función y siempre vamos a definir por este método nombre de la función precedido de la palabra def, que es una palabra especial asignada en Python para definir funciones, el nombre de la función, y dentro de paréntesis vamos a escribir los argumentos de entrada de la función. Puede ser un solo argumento, pueden ser varios, pueden ser ninguno, pueden ser de tipo números, pueden ser tipo tuplas, listas y demás. Y siempre van 2 puntos al final de esta primera línea para la definición de una nueva función. El espaciado siempre va a ser de 4 espacios, 1, 2, 3, 4. Es lo más elegante y recomendado para escribir código bonito, agradable a la vista. Y aquí podemos tener una primera línea que sea de documentación, que nos va a decir qué es lo que hace esta función. Después de la línea de documentación, que es opcional, vienen los comandos. Y al final, ¿qué es lo que va a devolver nuestra función? Que puede ser un objeto o varios objetos de salida. Entonces vamos a hacer una prueba muy sencilla con una función que se llame hola, que no tenga argumentos de entrada y que imprima hola mundo. Vamos a llamarla hola, no tiene argumentos de entrada y va a imprimir en pantalla hola mundo. Guardamos, y a menos que nosotros invoquemos esta función en alguna parte del código no va a suceder nada. Vamos a terminal, salimos de Python y vamos a ejecutar nuestro script. Prueba.py ya se ejecutó, no pasó nada, no llamamos la función. Entonces vamos a llamar nuestra función por aquí abajo después de haberla definido. Si la llamamos antes de definirla nos va a arrojar un error. Ejecutamos en Python y se pudo llamar la función correctamente. Entonces, volviendo a nuestro código, todas las órdenes tienen que estar espaciadas con una indentación típica de 4 espacios.
y haciendo un paréntesis idiomático. La palabra indentación no existe en el español, es un anglicismo, todavía no está oficialmente aceptado. Se recomienda utilizar sangrado, sangría o espaciado para buenos términos. Continuamos con la clase. Vamos a definir ahora funciones que tengan como entrada dos parámetros, y estos parámetros van a ser dos números. Vamos a definir una función que se llame suma de cuadrados. Tenemos un número x y un número y en la entrada. Podemos definir una variable auxiliar que sea igual a x al cuadrado más y al cuadrado Para llamar esta función podríamos decir simplemente que b, una variable nueva, va a ser igual a la suma de cuadrados de 3 más 4 y que imprima b. Entonces vamos a imprimir hola mundo, vamos a llamar b la suma de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 25, y vamos a imprimir el valor de b. Guardamos, vamos a la terminal, ejecutamos nuestro código de prueba y tenemos aquí hola mundo y 25. Ahora vamos a tener una función que por ejemplo sea un boletín de notas que tenga como entradas parcial 1, parcial 2, parcial 3 y nombre del alumno. Vamos a definir el promedio como la suma de las notas 1 y si nuestro promedio es mayor que 0, mayor que 3.0, vamos a imprimir un texto que sea aprobado. De otro modo será reprobado. Y le vamos a decir que imprima el nombre del alumno, si aprobó o reprobó, y la nota. Y vamos a probar nuestra función nueva, calificación Vamos a ver cuál es el resultado para Heriberto de la Calle. Ejecutamos en Python y aprobó con nota 5.0. Vamos a ver cómo va esta función aquí. Y listo, funcionó. Entonces tenemos ya funciones que no tienen argumentos de entrada, que funcionan con números como argumentos de entrada o con números y strings a la entrada.
Podríamos tener también funciones que invoquen otras funciones. Entonces esta función saludo va a invocar la función hola, y cuando ejecutamos este código y le decimos que ejecute la función saludo, va a llamar a la función hola y va a decir hola mundo. Entonces aquí en la presentación tenemos Fibonacci de nuevo escrito como una serie, como una función. Vamos a escribirlo acá. Entonces vamos a definir la función Fibonacci fib de un número n y vamos a imprimir los números de la serie de Fibonacci menores o iguales que n. Entonces vamos a decir que a y b van a arrancar en 0 y 1 respectivamente, y mientras que a sea menor que n o menor o igual, vamos a imprimir a con un espacio Entonces cada vez que ejecutemos un paso dentro de esta serie de Fibonacci, vamos a hacer que a sea igual a b y que b sea igual a más b, y vamos a llamar nuestra función guardamos, ejecutamos en Python y nos está diciendo error. Creo que hay un error de indentación en este caso.